Bienvenidos sean aquellos quienes atienden el llamado de las tinieblas. Mi nombre es Jesús y a través de este medio estaremos compartiendo historias de terror. En esta ocasión les traigo una historia original titulada La Dama de Azul. Espero y la disfruten. Jacinto Gallardo llegó al hospital después de recibir la llamada del fallecimiento de su padre, Melquíades. Habían varias patrullas afuera del mismo, con las luces de sus sirenas encendidas, iluminando la noche fría y lluviosa de octubre. Jacinto estacionó su coche y bajó, emprendiendo el camino hacia el nosocomio. Al caminar, vio cómo los policías trataban de apartar a un grupo de reporteros y gente chismosa que se habían congregado afuera del edificio. Uno de ellos se acercó a Jacinto. «Señor, disculpe, ¿cuál es el propósito de su visita?», le preguntó. «Vengo a ver a mi padre. Bueno, me llamaron porque falleció esta noche y vengo a hacerme cargo de los trámites correspondientes», contestó Jacinto. «Ah, ya veo. Acompáñeme entonces. Vamos por la puerta lateral. Hay mucho alboroto por aquí. Sígame», dijo el policía. «¿Pasa algo?», preguntó Jacinto. Sí. Encontraron a una enfermera sin vida en uno de los pasillos del hospital. Al parecer la escena es algo extraña», respondió el oficial. Continuaron en su camino hasta llegar a la puerta lateral del hospital. Afuera de esta se encontraban dos oficiales más, resguardándola. El policía les dijo que dejaran pasar a Jacinto. Uno de ellos tocó a la puerta y otro policía la abrió desde el interior. Jacinto entró y se dirigió hacia el área principal del hospital. Había dejado de visitar a su padre hacían varias semanas, ya que el señor Melquíades ya casi no recordaba nada, ni siquiera su propio nombre. Era deprimente para Jacinto ver cómo su padre, quien siempre había sido un hombre fuerte e inteligente, ya ni siquiera podía comer por sí solo. El hospital no había cambiado nada en absoluto. Era un lugar lúgubre e incómodo, con un aroma inconfundible pero difícil de describir. Jacinto llegó al mostrador y se presentó con la enfermera en turno. «Buenas noches, señorita. Me llamo Jacinto Gallardo. Soy hijo de Melquíades Gallardo, el señor que falleció esta noche». «Ah, buenas noches, señor. De parte de todos aquí le damos nuestro pésame. Por favor, firme este formulario». Jacinto tomó el portapapeles y el bolígrafo que le dio la enfermera. Leyó algunos de los datos impresos en la página, todavía sin acabar de procesar la noticia del fallecimiento de su padre. Nombre del fallecido: Melquíades Gallardo Salas. Fecha de nacimiento: 12 de enero de 1900. Fecha de defunción: 3 de octubre de 1986. Tipo de sangre: O negativo. Siguió leyendo y al terminar plasmó su firma en el documento. Le devolvió sus cosas a la enfermera, la cual lo veía con curiosidad, como si quisiera preguntarle algo. Jacinto se le adelantó. «Aquí tiene, señorita. Disculpe, escuché que una enfermera también falleció esta noche. ¿Sabe usted algo al respecto?» Bueno, hace un par de horas alguien le reportó al guardia que se escucharon unos gritos desgarradores en el tercer piso. La voz pedía ayuda a todo pulmón. Él buscó un buen rato, pero no podía encontrar la fuente de los gritos. Y después de haber revisado por todas partes, la encontró en un lugar en donde él jura que revisó un par de veces. La pobre estaba completamente pálida y helada, pero también su rostro parecía... «Georgina, muchas gracias por atender al caballero. Yo me haré cargo. Vuelva a su trabajo»,
Otra enfermera la interrumpió. Era de mayor edad, quizá mayor que Jacinto que, a sus 40 años, no parecía tener más de 30. Su mirada era pesada, como se dice coloquialmente. Sí, Roberta, contestó la enfermera más joven. Señor Gallardo, le doy mi pésame por la muerte de su padre. Sígame, por favor. Me gustaría platicar con usted. Pasemos a mi oficina. Jacinto siguió a la enfermera hacia una puerta en un pasillo lateral. No dijeron nada en el trayecto. Ella abrió la puerta con una llave, pasó y se sentó detrás de un escritorio pesado. Le indicó a Jacinto que se sentara en una de las sillas y él así lo hizo. Señor Gallardo, no, dígame Jacinto, por favor. Nunca me acostumbré a ser llamado señor. Bien, Jacinto. Mire, la verdad, ni siquiera sé cómo empezar. O qué preguntarle primero. Como veo, ya se enteró que una de mis enfermeras perdió la vida esta noche. Sí, lo siento mucho, contestó él. Rebeca era la nueva enfermera de cabecera de su padre. De hecho, solo lo fue durante las últimas 2 semanas, ya que la que estaba antes en ese puesto se jubiló. Al principio todo marchaba bien, pero después de unos días, ella empezó a reportar, digamos, sucesos extraños. Cosas como voces, ruidos y demás. Disculpe que la interrumpa. Mm, Creo que ya sé por dónde va la cosa, dijo Jacinto. ¿Qué pasó con el medallón de mi padre? Está en su mesa de noche, respondió ella. ¿Quiere decir que alguien se lo quitó? Jacinto trató de controlarse, pero este hecho lo alteró. Él le había indicado al personal que no debían quitarle ese medallón del cuello a su padre por ningún motivo, ni siquiera a la hora de su baño. Me temo que... Pienso que Rebeca se lo quitó por alguna razón. Ella era la única que estaba presente y nadie más atendía a su padre, a menos que ella necesitara ayuda para llevarlo al baño o algo así. Me gustaría ver a mi padre ahora, por favor, dijo Jacinto. Su tono de voz no daba cabida a desafío. Roberta lo vio en sus ojos también, y sin decir más, se puso de pie y salió de la oficina. Guió a Jacinto por los pasillos del hospital hasta el elevador, que los llevaría al tercer piso, donde estaba la habitación de su padre. Al abrirse las puertas, Jacinto vio más policías, los cuales parecían intranquilos. Caminaron por el pasillo helado y tenebroso. Jacinto vio más oficiales aún, resguardando un pasillo lateral y en el suelo, un cuerpo, cubierto con una sábana. Ese pasillo llevaba a un armario de intendencia, pero en una de las paredes había un espejo grande, con el cristal estrellado. Todo empezó a tomar sentido para él al ver el espejo, pero no dijo nada. Por fin llegaron a la habitación. Su padre también estaba cubierto con una sábana. Todavía sin hablar, Jacinto levantó la sábana y vio el rostro de quien había sido su progenitor. Este se veía desfigurado, con una mueca grotesca. Sus ojos estaban desorbitados, como si hubiera visto algo terrorífico. Jacinto volvió a cubrirlo y vio el medallón en la mesita de noche. Lo tomó y lo abrió. En el interior estaba una foto de sus padres cuando eran jóvenes. Él todavía no había nacido cuando tomaron esa foto. Sonrió con nostalgia al ver los rostros felices de ambos. Su madre había fallecido hacía más de 20 años en un accidente, y su padre jamás se volvió a casar. Cerró el medallón y lo puso en su bolsillo. Por alguna razón,
eso le dio un sentimiento de paz y seguridad. Señor, Jacinto, todo esto me parece demasiado raro. El personal está muy alterado y aunque sé que es un momento difícil para usted, quisiera preguntarle si usted podría decirnos algo que nos... Le conté la historia a la enfermera cuando trajimos a mi padre aquí. Por lo que veo, no le dijo a la nueva enfermera o quizá ella no le creyó. Aún así, creo que debieron seguir las indicaciones que les di. Muy probablemente su enfermera aún estaría con vida. Incluso mi padre también, dijo Jacinto. Aunque estaba molesto y al borde de las lágrimas, se sentó en un mueble que estaba en la habitación y repitió la historia. Cuando mi padre tenía más o menos mi misma edad, como 40 años, emprendió un viaje de negocios que duraría varios días. Antes de partir, mi madre le regaló ese medallón bendito por un sacerdote, con la fotografía de los dos. Para que recuerdes que yo te espero en casa si se te empiezan a ir los ojos al ver a alguna mujer bonita en la capital, le dijo ella. Mi madre era 15 años menor que él, pero lo amaba perdidamente. Mi padre era el típico señor cuarentón, ojo alegre, que no pensaba casarse nunca, pero mi madre lo flechó. Aún así, creo que a mi padre le seguía gustando la aventura, pero después de lo que pasó en ese viaje, pienso que nunca más volvió a perseguir a alguna otra mujer. Él contaba que, al llegar al hotel en el cual se hospedaría en la capital, fue al restaurante a tomar unos tragos y a comer algo para pasar el rato antes de dormir. Se sentó en una mesa y casi inmediatamente vio a una mujer muy hermosa que traía un vestido y sombrero azules muy elegantes. Sus manos estaban cubiertas por unos guantes blancos, muy finos. Su piel era morena clara, con unos grandes ojos cafés y pelo negro y lacio que casi le llegaba hasta la cintura. Ni tardo ni perezoso, mi padre le clavó la mirada a la bella mujer, la cual se sentó en una mesa, sola. Pasaron algunos minutos y la mujer permaneció sentada, viéndose alrededor. A mi padre se le hizo muy raro que nadie pareciera ponerle atención. Ninguno de los meseros siquiera se acercó a preguntarle si deseaba tomar algo. Parecía que ni siquiera la veían, y más bien, hasta como que le sacaban la vuelta a su mesa. Mi padre siguió observándola y de repente se dio cuenta que la mujer lo miró fijamente y le sonrió. Él quedó prendado aún más por su belleza y en ese momento un mesero lo sacó de su ensueño, preguntándole si quería beber algo más. Mi padre volteó a ver a la mujer, pero ella ya no estaba en la mesa. Se dirigía hacia la salida, a paso algo apresurado. Mi padre le dijo al mesero que no quería nada más y rápidamente le dio unos billetes para pagar la cuenta. Tomó su saco y se apresuró para alcanzar a la dama de azul. Al salir del restaurante, ya no la vio. Miró a su alrededor y cuando pensó que le había perdido el rastro, la vio, al final de un pasillo. Lo estaba viendo, sonriente, y cuando vio que mi padre empezó a caminar en su dirección, ella se volteó y siguió caminando. Él apresuró el paso, casi quedándose sin aliento. No sabía por qué, pero sentía que debía alcanzar a esa mujer a toda costa. Al voltear por el pasillo, vio que éste era muy corto y que no conducía a ninguna parte. Al final solo había un gran espejo. Mi padre decía que empezó a sentir miedo en ese momento, pero algo lo hizo caminar hacia el espejo. Sin poder detenerse, llegó a este y levantó su mano, tocando el cristal. Se sentía helado y su mano se entumeció. Volvió su mirada para ver su mano por un instante, pero justo entonces se dio cuenta que
algo o alguien estaba detrás de él. Miró cautelosamente al espejo otra vez, pero vio que éste no reflejaba a nadie más que a él. Su terror se hizo aún mayor cuando sintió una mano en su hombro, seguido por una voz que sonaba como si viniera de ultratumba. Y ésta le dijo: ¿Me buscas, Melquíades? Aquí me tienes. Seguido por una risa infernal. La mano volteó a mi padre hacia atrás, como para verlo cara a cara. Él decía que nunca iba a olvidar lo que vio en ese momento. La dama de azul estaba frente a él, con su atuendo elegante e inconfundible, pero su rostro era completamente diferente. En lugar del bello rostro que le había llamado la atención, ahora solo se veía un rostro cadavérico. Las cuencas de sus ojos estaban oscuras y vacías, pero de estas brotaban gusanos y todo tipo de alimañas. Mi padre se paralizó por el miedo y gritó, mientras que la dama de azul se rió al verlo aterrorizado. Lo tomó por los hombros y acercó su rostro al de mi padre. Bésame, Melquíades, y serás mío por siempre. Antes de que eso pasara, mi padre solo alcanzó a tomar el medallón bendito que prendaba de su cuello por debajo de su camisa y lo sacó, mostrándoselo al espectro. La dama de azul gritó, enfurecida al ver el medallón. Empujó a mi padre lejos de ella y él golpeó el espejo que estaba detrás de él. El cristal se estrelló y mi padre cayó al piso. La dama de azul le dijo: Regresaré por ti otro día, cuando no tengas esa baratija puesta. Vas a ser mío, Melquíades. Mío. Mi padre estaba casi llorando del terror y vio cómo la dama de azul se alejó y dio la vuelta por el pasillo. Justo entonces se escucharon voces y pasos acercándose. Eran empleados del hotel, que habían escuchado los gritos. Cuando le preguntaron qué le había pasado, mi padre solo les pudo decir que alguien intentó asaltarlo y que el hombre huyó después de un forcejeo. Los empleados ofrecieron llamar a la policía y buscar al supuesto individuo, pero mi padre les dijo que solo quería irse de ahí inmediatamente. Incluso ofrecieron darle una habitación más lujosa sin costo alguno, pero él sacó sus maletas y se regresó esa misma noche a casa. Le dijo a mi madre que se sentía mal y por eso había vuelto. Al ver su rostro pálido, ella le creyó. A la mañana siguiente, llamó a los empresarios con los que había quedado de reunirse para disculparse, ya que se había sentido enfermo. Y afortunadamente para él, accedieron a programar otra reunión para una fecha posterior. Y bueno, de ahí fue que el negocio de la familia empezó a prosperar. Esta historia nunca se la contó a mi madre, y a mí solo me la contó después de que ella ya había fallecido. Jamás lo vi sin el medallón. Siempre lo llevaba con él a todas partes. Por eso les dije que no se lo quitaran por ningún motivo. La dama de azul finalmente vino por él. Jacinto, bueno, espero que entienda que esa historia, aunque escalofriante, es muy difícil de creer. Y entonces, ¿qué tendría que ver con la muerte de Rebeca?, dijo la enfermera Roberta. Pensó en decirle a Jacinto que, horas antes, ella había visto a una dama elegante vestida de azul, pero decidió no hacerlo. Ella seguramente la vio en algún momento y también se la llevó, respondió Jacinto. Roberta solo lo vio en silencio y volteó a ver el cuerpo de don Melquíades, que yacía en la que fue su cama en sus últimos días. Después de un rato, Jacinto se levantó
y preguntó si había algo más que tenía que hacer ahí antes de marcharse. Roberta le dijo que no, y que ya podía irse. Él se marchó, y Roberta se dirigió a su oficina para terminar el papeleo del turno. Al terminar, salió de su oficina y se dirigió a su auto, cansada por el ajetreo del día. Entró en su coche y, cuando se disponía a encenderlo, sintió como alguien, o algo, la veía desde el asiento trasero. No tuvo tiempo de voltear antes de que una mano cubierta por un fino guante blanco la tomara del hombro y una voz helada le dijera al oído: Hola, Roberta. Esta ha sido la historia titulada La Dama de Azul. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Jesús y me despido, no sin antes decirles que los espero la próxima vez, para juntos atender el llamado de las tinieblas.